Hola chicas y chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio de corrección de factor de potencia que dice que un motor monofásico conectado a una línea de alimentación de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz posee una resistencia eléctrica de 20 ohms y un factor de autoinducción de 60 milihenrios. Este motor presumiblemente tiene un factor de potencia no conveniente, por lo que en el punto 7 dice que hay que llevar ese factor de potencia a 0,96, que es un factor de potencia recomendado. Para eso hay una serie de puntos que nos van a ordenar cómo es que se tiene que ir haciendo un ejercicio de este estilo, con estos datos, paso a paso, para llegar al resultado final, que es el capacitor que vamos a conectar en paralelo, que corrija el factor de potencia indeseado y lo lleve al factor de potencia deseado, que es de 0,96. Entonces lo primero que hacemos es esquematizar el problema, la situación que tenemos. Acá marcamos la resistencia propia que tiene el bobinado, el factor de autoinducción de ese bobinado. Sabemos que todo junto va a representar una impedancia, Z. Y acá, bueno, tengo lo que hay que hallar, que acabamos de mencionar, que pide el punto 1. Y acá vamos a dibujar el triángulo que pide el punto 2. Entonces, empezamos por la reactancia, que es una reactancia inductiva, es un bobinado. Y por ende sabemos que su fórmula es 2 por pi por la frecuencia al que esté conectado esta bobina, que son 50 Hz, por el factor de autoinducción. Multiplicamos 2 por pi por 50 por 60 y va a dar 18 por 60 por exponente a la menos 3, ¿no? Milihenrios. Y va a dar 18,849 ohms. Esta es una resistencia reactiva, por lo tanto no se va a sumar directamente con la resistencia real para tener Z, sino que Z va a tener que ser una suma trigonométrica, una suma vectorial, mejor dicho, de estos dos valores. Ya que tenemos XL y tenemos R, podemos dibujar el triángulo para calcular la impedancia y representar la impedancia. Entonces, para hacer este triángulo, yo tomé 1 milímetro por cada cuadradito de la hoja. Esto me permitía diferenciar los 20 ohms de los 18. Si hacía un triángulo muy chiquitito, no se iba a notar la diferencia de 20 a 18. Entonces, de esta manera, fíjense que tenemos 20 cuadraditos abajo que representan a la R, esta línea, ¿no? La línea de R, y la línea vertical tiene casi 19 cuadraditos, 18,8. Entonces trazamos estas dos líneas, que son los dos valores que tenemos, XL y R, y trazamos la hipotenusa del triángulo, que nos va a dar el valor de Z. Y como es un triángulo, sabemos que Z es la suma de los cuadrados de los catetos y ese valor, la raíz cuadrada de ese valor. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, de R y de XL. Introducimos los valores en esta fórmula y nos va a dar que entonces la impedancia total de este motor es de 27,48 ohms. Esta impedancia tiene un ángulo, que es este ángulo phi, de desfasaje, que primero vamos a ver igual cuál es el factor de potencia, que es un número simbólico que representa qué tan desfasado está, que ese factor de potencia es el coseno de ese ángulo, es el coseno del ángulo. Este ángulo, si hacemos el coseno, nos va a dar el factor de potencia. Como no tenemos el ángulo, otra forma de obtener el coseno del ángulo es dividiendo el valor y nos va a dar 0,727. Ya les voy diciendo que 0,7 es un factor de potencia muy bajo. Van a ver que el ángulo va a dar alto. Y bueno, y para saber el ángulo, que lo último que pedía es el primer punto, lo que tenemos que hacer es sacar el ángulo de acá, de coseno de phi. Si yo le hago la inversa del coseno al coseno, se anulan esos valores, fíjense. Coseno a la menos 1 del coseno, se anula coseno con coseno y solamente me queda el ángulo. Hacemos esta cuenta y el ángulo es de 43,3 grados, este ángulo que está acá. Si lo midiéramos con un transportador, nos daría este ángulo. ¿Por qué lo pasamos a negativo? Porque es un ángulo que va a atrasar la corriente. Esto lo vamos a ver en un ratito, en un gráfico.
pero cuando estamos hablando de inductores, el ángulo es negativo. Si estuviésemos hablando de capacitores, el ángulo sería positivo. En la práctica no vamos a tener que compensar capacitores, vamos a tener que compensar inductores por la mayoría de los casos. Entonces, este ángulo casi siempre va a ser negativo en esta primera parte del ejercicio. Pasamos ahora al punto siguiente. El punto 3 dice calcular la potencia activa P, la reactiva S y la aparente Q en la carga. Y el punto 4 que dice dibujar el triángulo de potencias de la carga sin corrección del factor de potencia. Y este dibujo tiene que estar hecho a escala, ¿no? Para que sea fácil de visualizar. Entonces, fíjense que al esquema anterior le agregué los datos que recién calculamos y desplegué en la pantalla, en la hoja, lo que vamos a calcular, lo que nos pide el ejercicio. Y fíjense que está la corriente aparente, porque la vamos a necesitar, la corriente aparente, para calcular la potencia aparente. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la corriente aparente, que es con la tensión, el voltaje de línea, dividido la impedancia. Entonces, dividimos 220 dividido 27,48 ohms y nos da 8,005 amperes. Con este valor, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la tensión, por 220, y nos va a dar la potencia aparente. Después, agarramos la potencia aparente y la multiplicamos por el coseno phi, que es 0,727, el coseno de phi, y nos va a dar 1281,6 watts. Recuerden que la potencia aparente da en volt-ampere y la activa da en watts. Y por último, para hacer la reactiva, lo que hacemos es el seno de phi. Agarramos este ángulo en la calculadora, en positivo, no en negativo. Ponemos el seno del ángulo y después lo multiplicamos por 1000, o sea, por el valor de la potencia aparente. Y nos va a dar 1207,88 volt-ampere reactivos. Ahora que tenemos los tres valores de S, P y Q, fácilmente podemos hacer el triángulo. Para hacer el triángulo, lo que utilicé en esta manera, en esta forma, es usar 100 watts o 100 volt-ampere por cada 5 milímetros. De esta manera podemos ver como P, que queda representado acá, no llega hasta el final del cuadradito. Y Q, porque si llegaría sería 1300. Que es 1281, casi llegando. Y Q, como es 1200, sí llega hasta, sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 volt-ampere reactivo. Y si cuentan por P, lo mismo, 100 watts por cada cuadradito. Van a ver que casi serían 1300 watts. Hacemos el dibujito, este ángulo si lo miden con transportador le va a dar que es de 46,3 grados. Y ahí estaría resuelto los puntos 3 y 4. Fíjense que vamos a hacer un análisis que no lo pedía el ejercicio, pero vamos a ver qué está pasando si conectaríamos un osciloscopio en la carga, en las puntas de la carga, ¿no? Acá arriba de la resistencia y abajo de... O sea, en verdad en el motor no están dividida la resistencia del bobinado, ¿no? La resistencia es parte del bobinado. Y bueno, si mediríamos con un osciloscopio, veríamos que la corriente, que es la línea roja, está atrasada con respecto a la tensión que es la línea azul. Primero llega el pico de la línea azul, de la tensión, y después tenemos el pico de la corriente. Este desfasaje, fíjense lo que genera la potencia, que es la línea verde. La potencia en un sistema ideal debería estar siempre en el campo positivo del eje. Sin embargo, tenemos toda esta parte que se va al campo negativo. Toda esta parte negativa es potencia que estamos devolviendo al sistema. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es poner un capacitor en paralelo para que esta corriente no esté tan atrasada. Va a estar atrasada pero muy poquito para que la devolución de potencia sea muy poca. Lo que tenemos arriba es el diagrama fasorial de cómo la tensión, que está en el eje horizontal, y la corriente está atrasada 46,3 grados. Y lo que está acá arriba es la potencia. Ahora pasamos al punto 5, que dice calcular la potencia activa P, reactiva S y aparente Q en la carga con
el factor de potencia ya corregido, que sabemos que es el que está en el punto 7, que es 0,96, el factor de potencia que queremos. Y dibujar el triángulo de potencias, cómo deberían quedar ese triángulo ya con el factor de potencia corregido, y el dibujo tiene que estar a escala. Entonces, bueno, volvemos a hacer el esquema, no le puse los datos, pero así es como se va a conectar el capacitor. Sabemos que el factor de potencia deseado tiene que ser 0,96. Fíjese que todas las letras ahora van a llevar prima. Ese prima, ese apóstrofe que le puse, es para diferenciar a los valores de P, S y Q que teníamos antes. Entonces, si el factor de potencia es de 0,96, podemos hacer como hicimos antes, calcular el ángulo, ¿no? Con la inversa del coseno sobre el coseno, se anulan y nos queda el ángulo que es de 16,26 grados. Es el ángulo que va a tener que quedar en la nueva distribución de las potencias. La potencia activa sabemos que va a ser igual, eso no va a cambiar, va a ser igual a la anterior. Y la potencia aparente la podemos empezar a calcular con la potencia activa. La dividimos, sabemos que la potencia dividido el coseno de phi, la potencia activa dividido el coseno de phi va a dar la potencia aparente, que es 1335 VA, y la potencia reactiva es la potencia aparente por el seno de phi, como hicimos antes. Y nos va a dar 373,795 VA reactivo. Volvemos a hacer el triángulo y usando 100 watts o VA por cada 5 milímetros. Y fíjense cómo quedó muchísimo más aplanada el ángulo, ¿no? El ángulo es mucho más chico. El triángulo también. La potencia activa sigue siendo la misma, pero la reactiva bajó muchísimo. Para esto vamos a hacer una comparación. Fíjense, damos un triángulo arriba del otro. Y entonces tenemos en azul el triángulo como el motor estaba en un primer momento. Y en rojo es como va a quedar cuando lo corrijamos. El capacitor va a tener que disminuir esa potencia reactiva desde el punto más alto, que está acá arriba, hasta el punto que es pedido. Esa Q es la Q que el capacitor, es esa potencia que el capacitor tiene que reactiva, que el capacitor tiene que bajar. Se va a llamar la potencia reactiva del capacitor, que va a ser la que teníamos menos la que se desea. ¿Está bien? Fíjense, toda esta potencia es una potencia que se va a dejar de devolver al sistema. Solamente se va a devolver esta parte de abajo. Entonces pasamos al último punto, que es calcular el valor del capacitor para llevar ese factor de potencia al que acabamos de ver. Y esto sale con una fórmula muy simple, que es esta que está acá arriba, que es esa Q del capacitor que acabamos de calcular, que es la resta de las dos Q anteriores, dividido el valor que es 2 por pi por la frecuencia, que es 50 Hz, por el valor de la tensión, que es 220 volt al cuadrado. Es decir, 220 volt al cuadrado por 50 por pi por 2. A la Q del capacitor le dividimos ese valor y nos va a dar 54,85 microfaradios. Es el valor del capacitor que deberíamos colocar en paralelo para que el factor de potencia sea el deseado. Y acá vemos cómo quedaría el osciloscopio, la representación en el osciloscopio de este nuevo sistema, donde vemos que la potencia ahora disipada, la potencia de vuelta al sistema es mucho menor que la anterior. Vamos a ver una comparación final, donde arriba tenemos el osciloscopio anterior. Fíjense que la corriente da un poquito más baja porque la escala de la corriente está distinta, acá es de 15, acá es de 10. No le presten atención al valor pico, porque sigue siendo el mismo valor, solamente que está a distinta escala. Pero lo interesante es ver que como el pico de la tensión y el pico de la corriente en el tiempo ahora suceden mucho más cercanos, están más cerca. Fíjense acá cómo están más alejadas las dos ondas y acá están más cerca. Entonces al estar más cerca hace que esa potencia de vuelta, es decir, la potencia que baja, que pasa al campo negativo, ¿no? del eje Y, es mucho menor. Entonces de esta manera el sistema es mucho más eficiente y estamos teniendo un gran ahorro de energía. Que un paso siguiente podría ser averiguar cuánta energía se ahorra por hora, que podría llegar a ser un ejercicio futuro. Pero hasta acá tenemos la corrección del factor de potencia de este motor y cualquier consulta no duden en preguntar. Nos vemos en el próximo video.